Buen día para todos y todas. Bienvenidos a esta nueva clase del INELEC Proyectos. Soy John Freddy Suárez Loaiza, su instructor, y estoy aquí para seguir con ustedes el día de hoy en el tema de estructuras. En nuestra clase anterior estuvimos revisando un poco de nuevo las disposiciones, las configuraciones de cada una de las estructuras. Pasamos por esta parte pues de las disposiciones. Estuvimos ya viéndolo las estructuras como tal, acorde a los procesos, acorde a los niveles de tensión, cómo variaba pues también acorde al nodo físico, cómo variaba también ese nodo físico, ¿cierto? Hablamos de estructuras sencillas, estructuras dobles ya en cuanto a la aplicación para lo que es distribución y subtransmisión, o sea, propiamente en el nivel de media tensión. Estuvimos viendo esa parte. Me devuelvo acá un poquito, estuvimos viendo también que independiente de que fuesen sencillas o dobles, pues hablábamos ya de estructuras al centro, ¿cierto? Hablamos de estructuras al centro, hablamos de estructuras en bandera o cruceta volada, también en semibandera, ¿sí? Y hablábamos, por ejemplo, ya de estructuras donde varía el nodo físico como tal, como por ejemplo la estructura de tipo H, que se conforma por dos apoyos, y la estructura de tipo tormenta o triposte, que se conforma por tres postes, y donde les hacía la aclaración de que la idea de estas estructuras es que realmente estén mecánicamente consolidadas, de manera que se pueda distribuir todo el esfuerzo mecánico sobre las mismas. Ahora vamos a comenzar a hablar de las estructuras como tal, ya acorde a tres tipos, ¿sí? Les decía en la clase anterior que para Colombia se toman como cuatro tipos, acorde a lo que nos establece la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que acá se llama CREG, termina en G. En muchos otros países pues está, digamos, solamente es la misma comisión, pero solamente de energía. Como por ejemplo en algunos lados se maneja la CRE, que es solamente la Comisión de Regulación de Energía. Acá la CREG. Y la CREG pues toma también y establece esas estructuras básicas. Pero ese es un ejemplo que les doy aquí basado en lo de Colombia. Pero les reitero que esas estructuras son establecidas, pues es como de un estándar ya internacional, se puede decir, porque a cualquier parte del mundo que ustedes vayan, van a encontrar estructuras de los mismos tipos, o sea, siempre van a ser las estructuras base y de allí se van a derivar otra cantidad de estructuras, pero en esencia siempre va a ser a partir de estas estructuras base. Entonces, para ello, quiero comenzar por las estructuras, o sea, vamos a hablar principalmente de tres tipos: estructuras de tipo suspensión, estructuras de retención o referencia y estructuras terminales, ¿sí? Estas tres estructuras aplican en cualquier parte del mundo y aplican prácticamente para cualquier nivel de tensión, porque incluso hasta en la baja tensión yo tengo que tener este tipo de estructuras, pero me voy a enfocar más en las de media tensión y de alta, que son las, digamos, las de mayor uso y las de mayor complejidad a la hora de construir. No estoy diciendo que no vayamos a hablar de las de baja, sino que la realidad es que en su construcción, ¿sí? Son mucho más fáciles tanto de entender como de construir. ¿Listo? Entonces me voy a enfocar más que todo, como les digo, en media y en alta tensión ahora. Igual, esto va a aplicar para extra alta y va a aplicar para ultra alta tensión. ¿Qué va a variar? Va a variar como tal la estructura. O sea, en este caso lo que va a variar es el nodo físico. O sea, que si nosotros hablamos en una transmisión, el nodo físico como tal es la torre. Entonces va a depender de algo que les hablaba en la clase anterior, si la torre lleva doble circuito o si va a llevar un solo circuito.
y parte de la resistencia mecánica que va a tener esa torre pues va a depender no solamente de eso, sino también de la longitud, por ejemplo, del vano, los esfuerzos a los que va a estar sometido, las cargas a las que va a estar sometido, me estoy refiriendo ya, no, o sea, no a cargas eléctricas, sino a carga longitudinal, transversal, a carga vertical, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poco de eso. Va a depender de eso, ¿sí? Y obviamente pues ahí vienen otro tipo de cosas como el conductor y todo que se va a manejar, entonces la torre puede variar acorde a eso. Puede que ustedes vean una torre muy robusta y que lleva un solo circuito y una no tan robusta con dos circuitos, pero eso va a depender de muchas condiciones del terreno, va a depender del diseño, va a depender del nivel de tensión, ¿sí? Va a depender de varias cosas, pero en esencia van a seguir siendo las mismas estructuras. Y va a haber un cuarto tipo de estructura que es lo que nosotros llamamos ángulo. Lo que pasa es que el ángulo va a estar como tal, digamos, lo vamos a poder ver dentro de dos tipos de estructura. El ángulo lo vamos a poder ver tanto en las suspensiones como en las retenciones, ¿sí? Entonces miremoslo acá. Vamos a comenzar con la suspensión. Normalmente una estructura de suspensión, a lo que se le llama suspensión, es una estructura que se encuentra en alineación, ¿sí? O sea, lo que nosotros coloquialmente llamamos una estructura de paso. Una estructura que como tal, o sea, en su naturaleza no involucra un ángulo. Cuando nosotros vamos a hablar de un ángulo, estamos hablando de un cambio de dirección. Y entonces, ese cambio de dirección puede ser en la trayectoria de la red, ¿sí? Que puede llegar y desviar hacia algún lado, mientras no desvía y estamos hablando de una alineación. O puede ser en altura, ¿sí? Entonces puede que mi red no tenga cambios de dirección, no esté sometida a cargas transversales, que son las cargas que se van a aplicar sobre la estructura, en este caso laterales, ¿sí? Puede que no tenga ese tipo de cargas transversales, no tenga desvío hacia ningún lado, tampoco no forme un ángulo, pero sí tenga cambios de altura, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de ángulo donde la carga que se va a someter, donde la estructura ya no va a ser transversal, sino que va a ser una carga vertical, ¿sí? Va a ser una carga vertical. Ahora, cualquier estructura como tal va a estar sometida a una carga longitudinal, que es la carga que le están sometiendo los conductores como tal a un lado y al otro de la estructura, ¿cierto? ¿Sí? Que es la que viene a través, digamos, de la misma fuerza de tracción que se está ejerciendo sobre el nodo físico, sobre el apoyo. Incluso una estructura de estas de suspensión o de alineación pues está sometida a una carga longitudinal y por ende por el peso de la misma red y de la misma estructura a una carga vertical, ¿sí? Entonces, la suspensión nosotros la podemos ver de diferentes formas. Aquí quiero que miremos en la imagen y empecemos por la imagen de la derecha, ¿sí? Empecemos por esta tercera imagen. Esto que se le dice coloquialmente de paso, le decimos de pin, ¿sí? Es una estructura acorde al estándar internacional, es una estructura de suspensión, ¿sí? La suspensión es cuando la red, le reitero, va en alineación y no tiene cambio de dirección. Entonces, dentro de esa suspensión puede estar esta que vemos acá, que es una estructura conocida como de tipo pin, y su estructura base es ser de suspensión, ¿cierto? Entonces ustedes van a poder ver operadores de red que la llamen estructura de suspensión o que la llamen estructura de pin. Como vemos una sola cruceta, recordemos lo visto en la clase anterior, entonces sería una suspensión sencilla o podría llamarse también un pin sencillo.
igual seguiría siendo una estructura de alineación, ¿sí? O como escucharían ustedes también hablar algunos linieros coloquialmente, una estructura de paso. ¿Dónde utilizamos nosotros esta estructura? Les reitero, donde no hay cambios de dirección, no hay cambios de dirección laterales, ¿sí? O sea que la línea va derecho y no está sometida a ninguna carga transversal. Esta quiero que la miremos ahora, pero básicamente es también suspensión o pin, en este caso pin doble, ¿sí? Pin doble porque tiene doble cruceta. Miremos la segunda imagen. La segunda imagen también es de media tensión, ¿sí? Y tenemos una H dispuesta en suspensión, pero acá hay un cambio, ¿sí? Acá tenemos un cambio. Ese cambio respecto al anterior es que si tenemos un cambio de dirección, necesitamos darle un soporte a la línea, pero un soporte diferente, porque el cambio no es tanto de dirección, corrijo, porque no se van a aplicar cargas transversales sobre la estructura, sino que el cambio va a ser es de altura, ¿sí? Y puede que ellas sigan su misma línea, pero el cambio va a ser de altura, ¿sí? Cuando tenemos ese cambio de altura, a diferencia de lo que veíamos en esta suspensión, donde ya comenzamos a ver, después entramos en detalle sobre los materiales, ¿sí? Acá ya comenzamos a ver unos aisladores de pin que están hacia arriba y son para ubicación de la línea en la parte de arriba, ¿sí? Que es cuando se da esa alineación total, pero cuando yo tengo la necesidad de soportar la línea, porque hay pequeños, lo que también en el común llaman que se forman caballos, ¿cierto? Por la altura, entonces la línea si yo la dejo pasar derecho se me va a descolgar mucho, entonces necesito soportarla, pero no lo hago por la parte de encima de la estructura, porque la carga, voy a someter la estructura a una carga vertical que no es conveniente, ¿sí? Entonces lo que hacemos es disponer, como vemos en esta segunda línea, en esta segunda imagen, perdón, disponer el aislador de suspensión de modo vertical, ¿sí? De manera que él va a sostener, miremos la línea sigue estando de paso, pero la vamos a soportar como si la agarráramos, ¿cierto? Como si la agarráramos con la mano, la vamos a soportar de manera vertical. Ya es muy diferente el esfuerzo que se va a aplicar sobre la estructura. Igual seguimos teniendo una carga vertical, pero es muy diferente el esfuerzo que se va a manejar allí a si sometiéramos la línea por encima de la cruceta. En ese caso es donde la suspensión cambia de esta manera, o sea, ahí lo que está cambiando es el tipo de aislamiento y está cambiando la forma en que vamos a disponer los conductores respecto a la estructura. Miremos la misma situación ahora acá, perdón, me devuelvo. La misma situación acá en una transmisión, ¿sí? En esta torre de transmisión que está en una disposición vertical en configuración plana y la torre tiene un doble circuito. Eso quiere decir que lo que tenemos a este lado es un circuito y lo que tenemos aquí a este otro es otro. O sea, esta es una línea de transmisión, esta es otra línea de transmisión. Ahora, lo que vemos acá es lo mismo que estamos viendo en esta imagen, los aisladores de suspensión dispuestos en forma vertical y soportando la línea. Pero en la transmisión hay una diferencia. Ojo que todos estos son los detalles que toca comenzar a tener en cuenta. Aquí hay una diferencia y es que en la transmisión yo no manejo aislamientos de tipo pin, ¿sí? Como en este caso esta media tensión. Esto es para una red de 13.2, 13.8 kilovoltios. Yo acá en transmisión, siempre que tenga una estructura en alineación, siempre la voy a manejar en una suspensión de esta manera, ¿sí? Porque allí siempre voy a manejar aisladores de suspensión, sean retención o sean suspensión, siempre voy a manejar los mismos. No voy a manejar otra opción a menos que cambie el tipo de apoyo, ¿sí? Si yo no estoy trabajando la transmisión en una torre, sino que la estoy trabajando en un poste,
en un poste yo sí puedo utilizar aisladores de